¿Cómo pasó un niño migrante sin recursos a convertirse en el campeón invicto que derribó al hombre más dominante del UFC? Esta es la historia real de Ilia Topuria, y quizá no es la que te contaron. Ilia Topuria no es un campeón común. Su historia es la de un joven que, sin nada más que determinación, disciplina y una fe inquebrantable en sí mismo, logró conquistar el escenario más brutal del deporte, la UFC. Hoy conocerás su vida desde el principio, su infancia, sus luchas, sus sacrificios y cómo pasó de ser desconocido a convertirse en el hombre que puso de rodillas a Alexander Volkanovski. Ilia nació en 1997, en Halle, Alemania, dentro de una familia georgiana que había emigrado buscando un futuro mejor. Pero la vida no fue fácil. Su familia vivía con lo justo, siempre moviéndose, siempre buscando estabilidad. Cuando Ilia tenía 7 años, la familia decidió mudarse nuevamente, esta vez a España. Terminaron en Alicante, en un barrio humilde donde los sueños de grandeza parecían imposibles. Para muchos niños, este tipo de vida marca el final de las aspiraciones, pero para Ilia fue el principio. En esos años en España, Ilia descubrió lo que lo cambiaría para siempre: las artes marciales. A los 15 años, Ilia y su hermano menor, Alex, entraron al famoso Climate Club, un pequeño gimnasio de Alicante donde entrenaban boxeo, grappling y jiu-jitsu. Según cuentan sus entrenadores, Ilia no tenía ni guantes propios. Llegó con lo poco que tenía, pero con una mirada que pocos jóvenes poseen, una mirada de propósito absoluto. Mientras la mayoría de chicos de su edad salían de fiesta o pasaban horas jugando videojuegos, Ilia pasaba tardes enteras entrenando, repitiendo la misma técnica una y otra vez hasta que fuera perfecta. En poco tiempo, comenzó a ganar torneos de grappling, demostrando una habilidad inusual para someter a sus rivales. No tenía miedo a perder, no tenía miedo a fallar, solo quería mejorar. A los 18 años, Ilia debutó como profesional en MMA, y la región de Europa pronto se dio cuenta de que había nacido un problema. Ganaba sus peleas con una mezcla de precisión, agresividad y técnica que lo hacía ver años más experimentado de lo que era. Sumisiones rápidas, knockouts violentos, rivales que parecían no entender de dónde venía tanta presión. Ilia no solo ganaba, arrasaba. Su récord invicto empezó a llamar la atención de organizaciones grandes, y tarde o temprano, su destino estaba claro: el UFC. En 2020, Ilia Topuria recibió la llamada que cambiaría su vida. El UFC lo quería. Debutó contra Youssef Zalal, y aunque tomó la pelea con muy poco tiempo de preparación, dominó los 3 rounds, demostrando una madurez impresionante. Apenas comienza la pelea, Ilia cierra la distancia sin dudarlo. Zalal intenta moverse, jugar con el footwork y mantener la pelea larga, pero Topuria lo corta como si ya lo hubiera estudiado 1000 veces. Lo lleva al suelo con un derribo limpio y desde allí empieza a trabajar con una presión asfixiante. Cambia posiciones, busca el mataleón, controla la espalda, ajusta transiciones. Zalal no encuentra espacio. El dominio de Topuria es absoluto. Fuerza, técnica y cero miedo al escenario grande. El segundo asalto arranca con Zalal intentando recuperar terreno, pero Ilia vuelve a imponer ritmo. Mezcla boxeo recto con amagos de derribo que confunden a su rival, y cuando decide ir al suelo, lo hace con precisión quirúrgica. Topuria consigue nuevamente posiciones de control, amenaza sumisiones y fuerza a Zalal a defender durante casi todo el round. El comentarista lo resume perfecto: esto no parece un debutante. Ilia muestra calma, estrategia y una madurez que sorprende a todos. Ya para el tercer round, aún agotado, Topuria sigue adelante. No retrocede, no se esconde. Aprieta los dientes, va por otro derribo, mantiene el control y sigue buscando ganar cada posición. Mientras Zalal trata de aprovechar el cansancio, Ilia saca fuerza desde lo más profundo. No es técnica lo que lo impulsa al final, es orgullo, determinación y una voluntad inquebrantable. Cuando termina la pelea, los jueces lo ven tan claro como todos. Topuria gana por decisión unánime, mostrando no solo técnica y poder, sino un espíritu competitivo brutal que marcó el inicio de su historia en la UFC. Un debut que no solo enseñó quién era Ilia, sino quién podía llegar a ser. Después de un debut dominante, Ilia Topuria regresó al octágono para enfrentar a Damon Jackson, un peleador duro, experimentado y con fama de sobrevivir incluso a los rivales más agresivos. Pero esa noche, Jackson se encontró con una versión de Ilia que aún estaba lejos de su prime, y aún así era demasiado para cualquiera. Desde que empieza el primer round, Topuria no pierde tiempo. Toma el centro del octágono, presiona con calma, sin apresurarse, leyendo cada movimiento de Jackson. Damon intenta mantener distancia, lanzar jabs y usar su alcance, pero Ilia se mueve como si ya hubiera visto esta pelea 1000 veces. Topuria mezcla amagos de derribo con golpes potentes al cuerpo.
Cada vez que Jackson retrocede, Ilya lo sigue, cortando la jaula como un veterano. Los comentaristas empiezan a notarlo. Este chico pega diferente y está demasiado preciso. Topuria ya tiene todo calculado. Se mueve hacia adelante, cierra distancia y empieza a castigar con golpes al cuerpo que doblan a Jackson poco a poco. Damon intenta cambiar nivel, pintar un derribo, pero Ilya lo lee como un libro abierto. Luego, llega el momento decisivo. Topuria lanza un gancho al hígado que hace que Jackson baje la guardia instintivamente, y ahí es donde Ilya encuentra la apertura. Un derechazo perfecto, explosivo, directo a la mandíbula. Damon Jackson cae al suelo, completamente desconectado. La pelea entre Ilya Topuria y Ryan Hall fue uno de esos duelos que generaban tensión desde antes de que suene la campana. Hall era conocido como The Wizard, un maestro del jiu-jitsu brasileño, especialista en técnicas impredecibles, heel hooks imposibles y entradas rarísimas. Muchos aseguraban que era el rival más incómodo de toda la división, pero esa noche, Ilya llegó con un plan y una calma que sorprendió a todos. Antes de pelear con Ilya Topuria, Ryan Hall ya tenía una fama especial dentro de la UFC, no por ser un golpeador poderoso ni por tener un estilo explosivo, sino por algo mucho más particular. Muchos peleadores decían que Hall tenía gustos raros en el octágono, porque cada vez que sonaba la campana hacía exactamente lo mismo. Se lanzaba directamente a los pies de sus rivales. Apenas suena la campana, Ryan Hall empieza su espectáculo. Rodadas extrañas, Imanari Rolls, entradas suicidas buscando las piernas de Ilya. Para muchos, ese estilo es un rompecabezas imposible, pero Topuria llega preparado mentalmente. Ilya no se desespera, no entra en pánico, no salta al suelo sin pensar. Da un paso atrás, mantiene la distancia y lee cada movimiento como un francotirador. Cada vez que Hall se tira al piso, la gente abuchea, pero Ilya mantiene el plan: no caer en la trampa del jiu-jitsu. Hall insiste una y otra vez. Topuria espera una y otra vez, hasta que finalmente Hall comete el error. Se lanza por una pierna y queda expuesto. Ilya aprovecha, lo controla desde arriba y empieza a castigar con golpes cortos y pesados, mientras evita cualquier intento de sumisión. Ilya Topuria acaba de noquear al grappler más incómodo de la UFC. Ese día, Ilya no solo ganó, le enseñó al mundo cómo se derrota al rival más impredecible usando inteligencia, paciencia y poder. La noche en que el mago desapareció, el mundo entendió que Ilya Topuria no era una promesa, era una fuerza inevitable. Después de enfrentar a Hall, un peleador impredecible, extraño, con manías exageradas y un gusto raro por entrar directo a los pies para armar llaves, Ilya pensó que lo peor ya había pasado. Hall era incómodo, sí, pero al menos era un tipo que mostraba sus intenciones desde lejos. Pero lo que no sabía Ilya era que su verdadero desafío no tenía nada que ver con rarezas. Su verdadero desafío tenía nombre: Jackson. Si Hall era caos, Jackson era calma mortal. Si Hall intentaba desbalancearte con movimientos raros, Jackson te desbalanceaba con inteligencia pura. Y para empeorar todo, esta vez Ilya no peleaba en un sitio neutral. No peleaba sin presión. Esta vez peleaba en casa, en Inglaterra, donde nació su seguridad y donde también podía nacer su caída. Un overhand derecho que salió disparado como un latigazo, compacto, salvaje y perfectamente cronometrado. El puño atravesó la guardia de Jackson y le explotó contra la sien. El impacto hizo que las piernas del británico se doblaran casi al instante. Sus brazos se abrieron involuntariamente, su equilibrio desapareció. Ilya, sin esperar confirmación, remató con un gancho izquierdo que selló el final. Jackson cayó hacia atrás de espaldas, como si el suelo lo hubiese jalado. No fue un KO más, fue el resultado de una guerra técnica, emocional y mental. Una pelea donde Jackson obligó a Ilya a pensar, a ajustar, a no confiarse. Y aún así, Ilya encontró la forma de ganar, con corazón, con inteligencia y con un golpe que quedará en la historia. La pelea entre Bryce Mitchell e Ilya Topuria siempre fue anunciada como un choque de mundos. Mitchell, el granjero convertido en una máquina de grappling, un maestro del control, el rey de las transiciones en el piso. Ilya, el depredador de pie, explosivo, preciso, agresivo, el tipo de peleador que no te permite respirar. El ambiente estaba cargado. Mitchell caminaba relajado, con esa energía peculiar de alguien que confía plenamente en su lucha. Ilya, en cambio, entraba al octágono como un toro, serio, enfocado y con un solo objetivo. Desde el primer segundo, Mitchell buscó lo que todos sabían: el derribo. Niveló el cuerpo, cambió ritmos, lanzó jab,
y amagó un gancho para entrar a las piernas. Ilia reaccionó con velocidad, manteniendo los codos bajos y castigando con un upper corto que frenaba cada intento. Cada vez que Mitchell avanzaba, Ilia lo tocaba. Jab duro, low kick, hook de derecha. Mitchell seguía adelante, absorbiendo golpes, intentando aferrarse a cualquier parte del cuerpo de Ilia. Pero Ilia no se lo permitía. El español cortó la jaula, lo arrinconó y lo conectó con un derechazo nítido que hizo tambalear a Mitchell por primera vez. La multitud rugió. Mitchell logró finalmente tocar las piernas, pero Ilia se mantuvo en pie, giró la cadera y lo empujó al centro, mostrándole que no sería una noche fácil. Ilia avanzó, midió la distancia y soltó un cruzado de derecha que entró como un rayo. Mitchell cayó de rodillas intentando agarrarse a la pierna de Ilia como reflejo puro de lucha, pero Ilia giró, tomó la espalda y envió a Mitchell al piso de forma limpia, técnica, contundente. Y ahí, en el terreno donde Mitchell se creía invencible, Ilia lo finalizó. Ajustó la posición. Cerró el brazo alrededor del cuello, hundió el mataleón sin espacios. Mitchell intentó defender, pero la presión era monstruosa. Tap, todo acabó. Ilia se levantó con la cara seria, levantó un brazo y miró alrededor. Había vencido al grappler más peligroso de la división, y lo había hecho donde nadie se atrevía, en el suelo. Después de dominar y someter a Bryce Mitchell, muchos pensaron que Ilia ya había demostrado todo su arsenal. Pero él sabía que faltaba una prueba: pelear contra un tanque, alguien que no se rompe, alguien que no retrocede. Ese hombre era Josh Emmett, un veterano peligroso, con un poder de knockout que podía apagar la luz de cualquiera con un solo golpe. Un tipo duro, resistente, con años de guerra y huesos endurecidos a base de golpes. Desde el primer segundo, Emmett salió con la mirada de un hombre que estaba dispuesto a morir en la jaula con tal de ganar. Lanzó un overhand brutal que, si hubiera conectado, habría borrado a Ilia del mapa. Ilia esquivó por milímetros. En ese instante, Topuria entendió. Esto no era grappling, esto era supervivencia. Pero Ilia no retrocedió. Respondió con jabs afilados, low kicks, cronometradas y un ritmo tan preciso que parecía que ya sabía cada movimiento de Emmett antes de que ocurriera. Emmett avanzaba con fuerza. Ilia avanzaba con inteligencia. A mitad del segundo round, la pelea empezó a tener dueño. Ilia encontró el timing. Comenzó a leer los hombros de Emmett, su respiración, la manera en que cargaba la mano derecha. Y cada vez que Emmett intentaba entrar, ¡pum!, un jab directo a la cara. Cada vez que se agachaba, ¡crack!, un hook al cuerpo que le cortaba el aire. Y cada vez que retrocedía para recuperar, ¡bam!, un low kick que hacía vibrar toda la arena. Emmett seguía resistiendo, porque ese hombre no entiende la palabra retroceder, pero ya empezaba a sentir el desgaste. A esta altura, Ilia ya estaba mostrando algo más allá de técnica. Estaba mostrando madurez. No se dejó llevar por la emoción del Casey knockout. No se desesperó. No gastó energía innecesaria. Al contrario, lo quebró mentalmente. Jab, hook, low kick, uppercut, cambio de ángulo, paso atrás, contraataque cirujano. Emmett intentaba, pero cada intento era castigado. Ilia parecía ver el futuro. 24 de febrero de 2024. El momento llegó. Desde el primer round, Topuria mostró algo diferente: calma, precisión. No se dejó llevar por la presión, no se apresuró. Analizó a Volkanovski como un cazador analiza a su presa. Y entonces, ocurrió. Un derechazo perfecto, un golpe que recorrería el mundo entero en segundos. Volkanovski cae al suelo y el árbitro detiene la pelea. Ilia Topuria, el chico migrante sin recursos, se convertía en el nuevo campeón mundial de peso pluma de la UFC. Si te inspiró esta historia, dale like, deja un comentario con la frase "El matador no nació, se hizo", y suscríbete para más de historias épicas del mundo del deporte.